es la continuidad y los tipos de discontinuidades ¿vale? De una función, ¿vale? La continuidad y los tipos de discontinuidades, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros. ¿Nosotros qué entendemos por una función continua? Hasta ahora, en todos estos cursos anteriores, nos han dicho que una función continua era aquella función que yo puedo pintar de un solo trazo, es decir, sin levantar la tiza de la pizarra o el rotulador de esta pizarra nuestra, ¿vale? Por ejemplo, esta función de aquí sería una función continua, ¿de acuerdo? La puedo dibujar de un solo trazo, ¿sí? Bueno, ¿cuándo diremos que una función deja de ser continua o presenta una discontinuidad? Pues cuando haya de alguna manera algún sitio donde se rompe, donde yo tenga que levantar la tiza de la pizarra o el rotulador de la pizarra en este caso para poder pintarla, ¿vale? Bueno, ¿qué tipos de discontinuidades nos podemos encontrar y cómo se llaman? Bueno, el primer tipo de discontinuidad que nos podemos encontrar, ¿vale? Son las discontinuidades, voy a poner aquí, discontinuidades, ¿vale? Primer tipo, de salto infinito. ¿De acuerdo? ¿Cuándo diremos que una función va a tener una discontinuidad de salto infinito en alguno de sus puntos? Pues, por ejemplo, cuando tenga una asíntota vertical. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo, ¿vale?, una función que haga algo así, imaginad, ¿vale? Voy a pintarla bien y otro tramo por aquí abajo, ¿de acuerdo? Fijaros, esta función sería continua en este tramo, continua en este otro, pero aquí en este valor, ¿vale? Si eso ocurre en un cierto punto A, pues ahí, en ese cierto valor A, dejaría de ser continua y presentaría una discontinuidad que se llama de salto infinito, porque yo de por aquí me iré al más infinito, ¿vale? Y para volver a pintar, me tendría que venir al menos infinito para seguir pintando. A esa se llama de salto infinito, ¿vale? Bueno, igual que hay salto infinito, también hay salto finito. Eso es el caso que yo tenga una función a trozos, ¿vale? Pero en el punto de ruptura, pues no conecte una con la otra. Por ejemplo, imaginad que tengo esta función, que aquí hasta un cierto valor A, ¿vale? Ahí queda sin rellenar y luego continúa por aquí, ¿vale? Bueno, pues esta de aquí presentaría una discontinuidad de salto finito, porque aquí el salto que doy no es infinito como aquí arriba, sino que es un salto más pequeño. Incluso podría medir de cuánto mide, ¿no? Si esto está en el 1 y esto está en el 2, pues doy un salto de 1, ¿vale? Bueno, estas son las dos discontinuidades de salto que existen, salto finito y salto infinito. Tercer tipo de discontinuidad que nos podemos encontrar son las que se conocen como discontinuidades evitables. ¿De acuerdo? Discontinuidades evitables. Que las hay a su vez de dos tipos. ¿Vale? Vamos a hablar aquí. Puedo encontrarme una discontinuidad evitable porque le falte un punto. ¿Vale? Le puede faltar un punto. Por ejemplo, imaginad que yo tengo esta función de aquí, pero le falta ese punto de aquí. Aquí para un cierto valor A, ahí no está definida, ¿vale? Por la razón que sea, ¿vale? No está definida ahí. Bueno, ¿por qué se dice que es evitable? Porque sería muy fácil. Si yo defino la función en A como el valor este de aquí, ¿no? Pues entonces rellenaríamos el punto y ya sería la función continua. Por eso se dice que es evitable, porque la podemos evitar fácilmente, ¿vale? Bueno, pues esa es 3.1. Le falta un punto. 3.2, ¿vale? 3.2 es la otra opción. Es que ese punto que le falte, en realidad no falta, sino que está en la gráfica, pero en vez de estar donde debería estar, está desplazado. Es decir, tiene un punto desplazado. ¿De acuerdo? Tiene un punto desplazado. Por ejemplo,
Imaginad que tengo la misma de antes, o parecida a la de antes, ¿vale? Que le falta el punto este, pero este punto sí existe en este caso, solo que en vez de estar donde debe estar, está ahí arriba, ¿vale? Estas dos son evitables porque lo único que tendría que hacer es coger el punto y rellenar el agujero que hay, ¿vale? De esa manera la función ya pasaría a ser continuas, ¿vale? Bueno, vamos a ver ejemplos de funciones que tienen estos tipos de discontinuidad, ¿vale? Existen otros tipos de discontinuidad un poco más complicados, pero no los vamos a estudiar en primero de bachillerato, ¿vale? Vamos a centrar en estos realmente cuatro tipos de discontinuidades que tenemos. Es decir, de salto, que puede ser salto finito o infinito, o evitable, porque tenga un punto desplazado o porque le falte un punto. Por ejemplo, imaginad que yo tengo la función y igual a 1 partido por x, ¿vale? Esa ya sabemos cómo se pinta, una función de proporcionalidad inversa, que nos genera una rama en este lado y una rama en este otro lado. Bueno, pues ¿qué tiene aquí en el 0? En x igual 0 presenta una discontinuidad, ¿vale? De salto infinito, ¿vale? Normalmente ocurre, hemos dicho, cuando hay una asíntota vertical, ¿vale? Una discontinuidad de salto infinito y ocurre aquí justo en el valor de x igual 0. Se habla siempre de los valores en las x, ¿vale? Y se dice qué es lo que ocurre en esos valores de las x, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿vale? Sería un primer ejemplo. Ejemplo B, imaginad que yo tengo igual a 1 partido por x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Esa de ahí, si nosotros la pintáramos, que ya aprenderemos a pintarla, ¿vale? Ya veremos cómo se pinta. Evidentemente, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí, cuando la x vale 2, ¿vale? Yo pongo aquí un 0, estoy dividiendo entre 0. Y cuando yo cojo un 1 y lo divido en cantidades muy pequeñitas, se hace muy grande, ¿vale? Esta en realidad, ahí en el 2 no estará definida, será un punto que no está en el dominio, ¿vale? Todos estos que se dividen entre 0 normalmente lo que ocurre es que hay una asíntota vertical. Ya estudiaremos esto con más detenimiento. Esta función, ¿vale? Esta función haría así. Por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? No me hace quedar muy bien. Así un poco más simétrico. ¿Vale? Tendríamos esa función así, que es, nuevamente, tendríamos una discontinuidad de salto. Y esta dice, bueno, pero estás en más infinito y más infinito. Bueno, pues también se le llama salto infinito, ¿vale? Esto y esto es lo mismo. Me da igual que por un lado vaya menos infinito o más infinito, que por los dos lados se vaya a más infinito. Las dos cosas son salto infinito, ¿vale? Ve, ejemplo C. Supongamos que yo tengo la función que vale x si x es menor o igual que, qué sé yo, que por ejemplo 2, ¿de acuerdo? Y que vale 1 si x es mayor que 2, ¿de acuerdo? Vale, esa si la pintáis, la primera es la función y igual x, que en el 0 vale 0, en el 1 vale 1, en el 2 vale 2, ¿vale? Y estas a trozos ya sabéis que las tenemos que pintar hasta el valor donde rompe, ¿de acuerdo? Hasta el valor extremo, ¿sí? Y luego, si lo hubiera pintado por aquí, en el menos 1 da menos 1, en fin, es este tramo de aquí, teniendo que pintar el punto este relleno porque pone menor o igual, ¿vale? Y luego, a partir del 2, yo tengo la función 1. En la función 1 sabemos que una línea constante a lo largo del 1, ¿vale? Y la tengo que pintar a partir del 2, incluido el 2. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que aquí en el 2, como no se coge, se pinta sin rellenar. ¿Qué tendremos ahí? Pues una discontinuidad, ¿vale? Aquí en x igual 2, en x igual 2, presenta una discontinuidad de salto finito e igual a 1. El salto es de una unidad, ¿vale? Puedo medir el salto. Salto siempre se mide en positivo, desde el pequeño hasta el grande, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tendríamos un ejemplo de saltos, ¿de acuerdo? Ejemplos de saltos. Vamos a ver ejemplos ahora de discontinuidades evitables.
discontinuidades evitables, ¿vale? Bueno, por ejemplo, imaginad que yo tengo la función y igual, ¿vale? Ejemplo D, ¿de acuerdo? Y igual a x cuadrado menos 2x entre x menos 2, ¿vale? Bueno, ya veremos cómo se pinta esta exactamente, ¿vale? Pero en realidad esa función de ahí, si nosotros la pintáramos, si yo echara cuentas aquí, sacara factor común a la x, sería x por x menos 2 entre x menos 2. Este con este se me iría y en realidad me quedaría x, ¿vale? Lo único que pasa es que yo tengo que dar valores aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual es la función y igual a x, pero hay un valor que no le puedo dar. No le puedo dar el valor 2, porque si yo le doy el valor 2, en el 2, ¿qué pasa? Que divido entre 0. Y ya hemos dicho que no se puede dividir entre 0, porque yo tengo que dar los valores en la ecuación que me dan de partida, ¿vale? Con lo cual, esta en realidad es la función x, ¿vale? Solo que en el 2 tiene un agujero. No puedo dar el valor en el 2, ¿de acuerdo? No se puede dar el valor en el 2 porque en el 2 dividiríamos entre 0, ¿de acuerdo? Vale, pues esta entonces, en x igual 2, presenta una discontinuidad evitable, ¿vale? Pondríamos aquí, le falta un punto, ¿vale? Le falta un punto, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, un ejemplo de lo último que nos pasa, ¿vale? Es, imaginad que nosotros tenemos la y igual a x si x es distinto de 3 y en el 3 le damos el valor 5, ¿vale? Esa si la pintamos, tendría que pintar la y igual a x, ¿vale? En el 0 vale 0, en el 1 vale 1, en el 2 vale 2, ¿vale? Y la tendría que pintar entera, excepto en el 3, ¿vale? En el 3, que debería de valer 3, debería tener este punto de aquí, ahí tengo que pintar un agujero, ¿vale? Bueno, y en vez de 5, para que me quepa aquí en la gráfica, imaginad que le doy el valor 1, ¿vale? Y en vez de valer 3, que es lo que debería de valer, vale 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta de aquí presentaría en x igual 3, presenta una discontinuidad evitable, y pondríamos, tiene un punto desplazado, ¿vale? Tiene un punto desplazado. Bueno, normalmente, ¿dónde vamos a localizar, si os dais cuenta, dónde localizamos normalmente las discontinuidades? Pues suele ser en aquellos valores donde la función no está definida, ¿vale? Las de salto ya hemos visto, donde se divide entre 0, ¿de acuerdo? O bien porque sea una función a trozos y no conecten los dos cachos, ¿vale? Entonces tendríamos salto finito. O bien, como en estas de aquí, porque no esté definida. Aquí no está definida en el 2, no me han dado el valor. O que esté mal definida. Es decir, me la han definido, en vez de darla en el 3, que es lo que debería valer, pues resulta que la definen en el 1, ¿vale? Bueno, pues estos son los tipos de discontinuidades que nos podemos encontrar este año.